Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ver cómo va. A ver cómo se oye, cómo se escucha primero. Porque aquí lo pone. Vamos a ver. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom. Perfecto, se está oyendo bien. Mi primer saludo es para mi hijo Enrique Hernández, mi hija Juani González y mis nietecitos Emily y Joshua. Emily y Joshua. Allá en Ohio, los amo. Mi hijo Enrique Hernández y mi hija Juani González y mis nietecitos Emily y Joshua. Le pido tefilá por la madre, ya está recuperando. Se hizo un grupo de ajín, hicieron muchos tefilot. Y la madre de mi hija Juani González tenía situaciones de salud que son riesgosas, pero está respondiendo a los medicamentos, a la atención médica, pero pido más tefilá para que para que el milagro sea completado. Refuah Shelema Beshem Yahshua HaMashiach. También a mi Álvaro Eger y al Roe Luis Eliezer Sánchez de Neuquén, Argentina. Álvaro Eger en Bariloche. Un abrazo. Y voy a seguir dando saludos mientras se vayan agregando. También a mi César Joaquín Peña, un abrazo desde aquí, desde República Dominicana. Vamos también a mi ajot Betsy Ruiz, y a todos los ajín que se vayan uniendo le vamos a dar los saludos correspondientes. Aquí vemos que sí, que hay, mirenlo aquí cómo está, que hay audio bueno. Entonces vamos a entrar a la transmisión. Entramos a la transmisión, ponemos aquí Emor 2025, en la transmisión de Emor 2035. Entonces vamos a poner por aquí, que por eso lo puse, a ver, por aquí, por mi monitor que tengo, la transmisión del video. O la ponemos aquí y yo la copio de ahí al... La ponemos aquí mismo. No tenemos que abrir el WhatsApp del otro monitor que me sirve como, bueno, está abierto ya el otro monitor. Entonces de aquí mismo yo cojo y lo pongo en WhatsApp. En Sembrador de Shalom. Después lo utilizo vamos a ver si esto lo hace así. Vamos a ver si eso es así. Siempre se lleva un poquito, se lleva un tiempo para uno poder poner todo en queue. Exacto. Ahora va. Exactamente. Al grupo de difusión le vamos a poner esto también. Ya mi esposa me dijo que está ready el audio, o sea que de aquí vamos nosotros a poner todo bien. Y vamos a entrar entonces en la parashá inmediatamente, en el resumen, porque este es una
parashá bien compleja y extremadamente profética. Además de que habla de los encuentros, que son las citas, los encuentros de Mashiach con su pueblo. Usted sabe que los encuentros de Mashiach con su pueblo es los Moedim. Y vamos a hablar precisamente de la parashá que habla de los Moedim. Claro, eso está al final, casi al final, no en el medio. Pero tenemos que, oigan esto, es importante el principio también de esta parashá, porque habla de un tema sacerdotal de la Kejuná, que es muy importante, es extremadamente importante. Y es por eso que tenemos que tener los 4 niveles, o sea, los 4 niveles de absorción. Mira aquí César Joaquín Peña, que acaba de entrar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, César Joaquín Peña. Y mi esposa María le entró también. Entonces vamos a ver cuál me queda. Ya después que comparta el enlace de la transmisión con todo el mundo. Mi ajot Yarisa Ordaneta entró. Oramos por Venezuela. Ella es de Venezuela. Nuestra ajot Yarisa Ordaneta. Shabbat Shalom. Perfecto. Ya todos están enterados de que hay transmisión. Ya todos están enterados. Entonces la parashá Emor o Emor 2025 está comprendida desde Vayikra 21.1 hasta el 24.23. Son 3 capítulos. Y Emor significa habla. Habla. Mi hijo Enrique Hernández entró desde Ohio. Los amamos. A esa familia. Y a mi hijo. Sara Sefardita entró también. Me dice César Joaquín Peña que es una tremenda parashá. Sí, es una tremenda parashá. Vamos a ver. Entonces, está comprendida desde Levítico 21.1 hasta el 24.23. Emor significa habla. Y vamos a ponerle un poquito más. Y dijo Yahweh, bendito sea su nombre. Vamos a poner esto un poquito mejor así. No sé si exacto, un poco así. Y dijo Yahweh a Moshe, habla a los Kohanim, a los sacerdotes, habla a los sacerdotes, para que se oiga mejor en español, los servidores, hijos de Aarón. Les dirá, el Cohen, el servidor. ¿Usted sabe lo que significa Cohen? Que traducen como ministro, sacerdote, oficiador. También su nombre principal, uno de sus significados es servidor. Y es por eso que el Mashiach dijo que el mayor en el reino de los cielos, en el Malhut HaShamayim, es el que más sirve. ¿Y quién es el que más sirve? ¿Quién usted cree que es el que más sirve? ¿Quién se entregó y dio el servicio más enorme que ha habido en el universo? Él mismo, Yeshua HaMashiach. Entonces él es el Cohen Hagadol, el servidor, el más grande servidor. Eso es lo que significa Cohen Hagadol realmente y literal. Él está hablando del significado del Cohen. O sea que aquel que quiera ser mayor en el Malhut HaShamayim tiene que ser uno de los que más sirve. O sea, de los que ministran. Y para eso usted tiene que prepararse. Para eso usted tiene que dedicarse. Para eso tiene que sacrificar muchas cosas de su vida. Para eso usted tiene que sustentarse, no de lo común. Entró mi ajot Betsy Ruiz, mi hija Juani González, desde Ohio, y mi aj Matusalén Ajillá Pozo Fuentes, desde Bolivia. Shabbat Shalom a todos. Entonces, él estaba hablando de qué es lo que es un servidor. O sea, por eso la palabra Cohen, que muchas veces no explican esto de por qué Cohen significa servidor. Y él dijo, el que quiera hacerse mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el que más sirve.
Y yo estoy aquí entre ustedes no para ser servido, sino para servir, dijo él. Entonces lo que está hablando es que está haciendo una obra de sacerdotal, de servidumbre, de servicio, la servidumbre. Entonces hay que sacrificar muchas cosas. La ley del Cohen levítico es la ley del Cohen del orden del Melech-Tzadik, que es el principal, que es la original. Entonces cuando usted quiere ser Cohen, tiene que sacrificar cosas que muchos no quieren sacrificar, como el sustento de la que es una, entró mi Álvaro Eger desde Bariloche, Argentina, mi Álvaro Eger y Viviana Herrera, Shabbat Shalom. Entonces hay que sacrificar muchas cosas, hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar que su sustento no venga del área común. Eso es difícil para muchas personas, y que su sustento y que su muchas responsabilidades, porque mucha gente quiere lo que es el beneficio, y quieren tener lo que es el liderazgo, pero no quieren las responsabilidades de un Cohen, y eso es difícil. Mi nietecita Emily entró, y Manuel Ben Abraham entró, y desde Bolivia, Mia Hot, Patricia Solange Linares Solar. Dice a los hijos, el Cohen por un muerto el Cohen por un muerto entre a su pueblo, no se impurifique. O sea, el Cohen por una persona, un cadáver, entre su pueblo, o sea, de un cadáver entre su pueblo, no se impurifique. Vayomer Yahweh el Moshe Emor el Kohanim Benei Aarón Beamarta Alechem Lenefesh. Miren cómo dicen cadáver, Lenefesh, Lenefesh, así dice cadáver. Lo Yitzma Beamat. Podemos poner esta cosa así, mira, mucho mejor para ver si esto se ve mejor así. Vamos a ver que si lo puedo hacer, que sea la mitad pantalla y la otra mitad que sea yo explicando. Exacto. Entonces para esto tengo que ponerla más reducido. Exacto. Así yo creo que se ve, me imagino, Exacto, se ve. Emor, su raíz es amar. Mira como que parece como que amar de amores, amar. Aleph Mem Resh. Aleph Mem Resh. Afirmar, anunciar, añadir, aviso, canto, considerar. Esto es en la concordancia Strong. Contar, contestar, convocar, dar, deber, decidir, decir, declarar, desear, determinar, dicho, gozar, hablar, etcétera, etcétera. Aleph Mem Resh significa en el hebreo pictográfico el principal da un mensaje a la persona. El principal da un mensaje a la persona. El principal mensaje de la persona. Después de haber hablado de todo el pueblo, ahora Moshe recibe la ordenanza de hablar solo con los Kohanim. Esta parasha también habla en el primer capítulo de hablar solamente con los Kohanim. El pueblo en general necesitaba vivir en Kedushá, o lo que traducen como santidad. Pero los Kohanim tienen la responsabilidad de vivir en un nivel de Kedushá superior al pueblo, porque tienen el derecho de estar más cerca de Yahweh en el servicio del Mizcam. Entró mi nietecito Joshua de Ohio. Desde Bolivia, sí, Patricia Solange Linares Solar. El servicio del Mizcam, exacto, en un nivel de Kedushá superior al pueblo, porque tienen el derecho de estar más cerca por los sacrificios que han hecho de Yahweh en el servicio del Mizcam.
Como los mandamientos traen kedushá, o traen santidad, apartarse, los Kohanim tienen más mandamientos que el pueblo. En esta sección que es Emor, Yahweh está dando instrucciones a los Kohanim para que puedan mantenerse en su estado de apartado de kedushá. Un Kohen no puede tocar un cuerpo muerto. La palabra hebrea que ha sido traducida como persona es nefesh, para que vean que no es que es un espíritu ni un espectro, como cree la doctrina del reemplazo o las filosofías paganas, que la traducen como alma. Nefesh es Nun, Pei, Shim. Míralo ahí. Nun, Pei, Shim, que significa en el hebreo de nuestros padres la provisión, la Shin, del mensaje, la Pei, de vida. La provisión del mensaje de vida. En este caso, la Torah llama a un cadáver humano alma, o sea, como lo traducen. O sea, que el ser completo, con todo y sistema de almacenamiento, que es la masa encefálica, que es lo que realmente es el alma, se le llama alma, nefesh. 21.2. Salvo por su mujer. ¿Cómo? Excepto. Cuando dice salvo, excepto por su mujer, que es su próxima a él, por su madre, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano. O sea, estas son las excepciones para él poder tocar un muerto. Si está en un duelo, la madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano. El Cohen común solo puede contaminarse por la muerte de sus siete tipos de familiares: esposa, madre, padre, hermano, hermana soltera, hijo e hija. Por esto debe de guardar luto e interrumpir su servicio en el templo el día de su entierro. La ley tiene una excepción llamada Met Mizbat. ¿Cómo? El Met Mizbat. Vamos a ver esa excepción. La ley tiene una excepción llamada Met Mitzvah. Un Met Mitzvah es un cadáver que es encontrado en un lugar desértico, o uno que ha muerto, que no tiene parientes que se ocupen de su funeral. Hay una alusión muy grande. Cuando no hay otra persona que pueda realizar el entierro, el Cohen debe de hacerlo, aunque se contamine. No obstante, no pierde su ministerio en la boda, o sea, no pierde la quejuna en la boda, en el servicio. Por eso, teniendo en cuenta estas normas, es más fácil entender las reacciones del Cohen y el levita en la parábola del buen samaritano. Claro que fue a propósito que lo hizo el Mashiach, porque era un lugar que no solamente iban gente de camino, porque era como un desierto. No querían asumir su responsabilidad de Met Mitzvah. De Met Mitzvah. Para que oigan bien la pronunciación. Ellos quizás no sabían si el hombre herido estaba vivo o muerto. Hay corte de segundo. Aquí me dicen que no. Bueno, se graba entero, no se preocupen. Esto se graba entero. Eso se graba entero. Yo coge todo. Pregunto a todos, ¿hay corte de segundo o es fallo solamente de la señal? Ellos quizás no sabían si el hombre herido estaba vivo o muerto. Si el hombre estuviera muerto, tenía que evitar el contacto con su cadáver para no contaminarse y perder su ministerio según la Torá. Y como era un camino transitado, dice era un camino transitado, no podía ser considerado un lugar desértico. Por esta razón no tendrían la responsabilidad de enterrarlo según la ley del Met Mitzvah. Ahora, en el caso de que el hombre estuviera vivo, habría que ayudarle para salvarle.
Parece que el Cohen y el levita no estaban interesados en saber si él estaba herido o si él estaba herido, estaba vivo o muerto. Eso ya fue una falta grave, En el caso de que supieran que el hombre estaba vivo, cometieron un delito grave por no ayudar, según el mandamiento que vimos en Levítico 19:16, donde dice: no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. ¿Cómo? No te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. ¿Y cómo estaba el hombre? Moribundo, no es que estaba muerto, lo rescataron. Un samaritano, quiere decir uno de Efraín, uno que no tiene estatus de extranjero. Eso es el samaritano, a luz de Efraín, en muchos de los casos, en casi la mayoría de los casos, que el que ¿dónde estaba Samaria? Era Sequem, estaba entre el monte Emor y Ebal. Entonces tenía que, entre el monte Jerezim, perdón, y el monte Ebal, y tenían que asesorarse para que no incumplieran este mandamiento de Levítico 19:16: no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Y esto tiene una alusión grande, que es: no te quedarás quieto si una persona está desangrándose. Y usted sabe lo que es la sangre. La sangre está la vida. Ustedes saben la analogía de la sangre. Es la vida, donde viaja la Neshama Haim. Entonces, esto quiere decir, en forma de los 4 niveles de interpretación, tiene un alcance grandísimo. Es que no te quedarás quieto a una persona que se está desangrando, se le está yendo la Torá, se está saliendo de la Torá y se está quedando muerto. Tú no puedes tampoco quedarte quieto ante una persona que se está muriendo en la Torá, si tú lo puedes rescatar. O sea, una persona que se le está yendo el conocimiento de la Torá, que es prácticamente la analogía de la sangre, usted no puede quedarse quieto. O una persona que se está desviando de la emuná, que usted encuentra por el camino donde transita muchas personas, y que se está desviando de la Torá, que usted no le diga nada, entonces la sangre caerá sobre usted, como ellos dijeron con el Mashiach. Y usted va poniendo el drash ahí, que tú no puedes quedarte quieto tampoco cuando una persona de tus seres queridos, o no de tus seres queridos, o una persona que un prójimo, cuando dice prójimo, quiere decir una persona que está que tú puedas tenerla a tu vista, que se esté saliendo de la enseñanza de la Torah. Me dicen que no hay corte, parece que es en el internet del celular de mi esposa. Dice: también por una hermana virgen que es próxima a él, que no estuvo con hombre, por ella podrá impurificarse. Cuando la hermana se haya casado, el Cohen ya no tiene el derecho de tocar su cadáver. El mandamiento del mantenerse alejado de todo otro cadáver se sigue guardando hoy en día entre los varones descendientes de los Kohanim del pueblo judío. Claro, ellos están en el pueblo de Yahudá y Benjamín, que es el pueblo que se le llamó Yahudim después de la deportación de Babilonia. Este mandamiento no aplica a las mujeres e hijas de Kohanim. No se hará impuro el marido Cohen entre el pueblo por una esposa que lo hizo profano. No se quedará impuro el marido Cohen, entre su pueblo por una esposa que lo hizo profano. Esto significa que un Cohen no puede contaminarse por el cadáver de una esposa no apta para él, mientras que ella esté entre su pueblo. Esto significa que un Cohen no puede contaminarse por el cadáver de una esposa que no apta para él, mientras él esté. O sea, un Cohen se casa fuera de lo que dice la ley de cuáles las esposas que debe de tomar, y esa esposa, si muere, no puede contaminarse con ella. Dice entre su pueblo.
Es decir, si ella tiene conocidos que pueden enterrarla, porque él profanaría su estatus de Cohen. Estamos hablando de un Cohen que hasta rompió las reglas de con quién tiene que casarse, porque dice aquí: no se hará impuro el marido Cohen entre su pueblo por una esposa que lo hizo profano. Que lo hizo profano. O sea, esto significa que un Cohen no puede contaminarse por el cadáver de una esposa no apta para él. ¿Cuál es una esposa no apta para él? La que dicen la zona, bueno, hay y aquí hay un contraste. Hay una parasha que habla de cuáles son las mujeres aptas para los Kohanim o para un varón israelita, pero regularmente para los Kohanim. Y dice que ella no puede tocar el cadáver de ella. Sin embargo, este contraste se hace con Efraín y Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Hubieron provisiones que él, donde dice el acta de los decretos que no era contraria, que dice Colosense, que dice también Shaul en Colosense, claro, que él la clavó en la cruz. Y no es los mandamientos de la Torah, sino de él rescatar una mujer que era tan impura como la que es Efraín, que son las 10 tribus perdidas. Si usted ve también lo que dice alusivamente, porque los profetas también tenían que estar impresionados de cómo que era que iba a rescatar y a volverse a casar con Efraín, y por ello anunciar esa profecía de que él iba a volver a limpiar a esa mujer. Y que, o sea, cuando digo sentido mujer, estamos hablando del sentido profético de cómo se habla sobre Efraín, las 10 tribus, de cómo era que iba a poder hacer esa impureza, purificarlo todo. Si aquí en la Torah habla de que no se podría impurificar con una mujer no apta, y Efraín pareciera que era una prostituta, así lo dice, se prostituyó, así lo dice Jeremías capítulo 3 y otros capítulos, que dice que se prostituyó y por eso le dio carta de Sefer Keritut. ¿Cómo podía él volverse a casar con una que le dio carta de Sefer Keritut y que se profanó con otros hombres, con otros sistemas religiosos? El acto que no podía hacer un Cohen. ¿Cuál era el acto que no podía hacer un Cohen? Morir y resucitar. Morir y volver a resucitar como un ser nuevo, restaurado. Por eso él pudo hacer la obra que ningún Cohen podía hacer. ¿Cuál era la profana? ¿Cuál era la mujer no apta para él tocarla, su cuerpo muerto? Efraín. Aquí hay una alusión increíble. Y aquí habla de la ley como se debía de cumplir literalmente en Peshat. Es decir, si ella tiene conocidos que puedan enterrarla, porque él profanaría su estatus de Cohen. Y claro que no profanó su estatus de Cohen porque fue una obra que no hacía cualquier Cohen, que no lo puede hacer un ser humano, que no lo podía hacer, o sea, bueno, un ser humano sí, porque él tomó la naturaleza humana, pero que un Cohen no podía hacerlo en su condición normal. ¿Por qué? Porque era una persona que peca también. Entonces, mira César Joaquín Peña. No, o sea, no hay interrupciones. Y si Mashiach lo podía hacer. Por eso esto es un contraste. ¿Quién es la que no es apta para el Cohen, pero sí se casaron? Efraín. Miajot Gloria Rodríguez. Entró Shabbat Shalom. 21.5. No ha de hacer calva. O sea, no hay que hacer, o sea, dice no sea rasurar. Calva es rasurar. Que esta traducción dice esto: no se puede hacer rasurar por un muerto. O sea, eso era una actitud pagana. Eso era una acción pagana que se hacía, el rasurarse por motivo de luto. Eso era pagano. Entonces dice, no debe hacer
rasurarse en su cabeza, ni cortar los extremos de su barba. Aquí habla más específicamente. Cortar los extremos. Usted sabe que los extremos es la palabra peat. Dice Secanan lo yegaleju. Y entonces cuando habla de yegaleju, está hablando de algo que es el nacimiento de donde sale la barba. O sea, no se puede tocar, no puede haber, no pasar navaja que llegue al ras. Ni se harán incisiones en la carne. ¿Quiénes hacen eso ahora mismo? Bueno, usted va a ver que el mundo árabe tiene una práctica de hacerse, de apuñalearse, de hacerse incisiones con espadas. En algunas de las prácticas que hacen. Entonces todo esto es pagano, esto no puede suceder. No se puede, la persona, el Cohen principalmente no puede hacer un acto por luto, un acto de esto de que por luto, no puede hacer esa práctica pagana que se hacía, ni se debe alterar nada de su carne, no puede hacerse incisiones, no puede hacerse Joaquín Aguilar de Costa Rica, Shabbat Shalom. Entonces esto tiene una alusión también grandísima que tiene que ver con Efraín, pero lo voy a dejar en meditación. 21:6. Han de ser para su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim. Ese es los Kohanim, porque ellos son los que representan las ofrendas, lo que presentan que ellos son los que presentan las ofrendas de fuego de Yahweh, bendito sea el lejen, para aquellos que no necesito que entran, esto es lo que la palabra correcta para pan, va en una palabra pagana, el lejen de su Elohim. Por esto han de ser kadosh, han de ser consagrados. Elohim no necesita los sacrificios para alimentarse. Claro, Elohim no necesita los sacrificios para alimentarse. Entonces, ¿qué tipo de alimento puede constituir los sacrificios? La pregunta otra vez. Entonces, ¿qué tipo de alimento puede constituir los sacrificios? Alimenta la relación entre Yahweh y su pueblo. Bendito sea. 21:7. No tomarán mujer que sea ramera. Aquí es que habla de los tipos de mujeres en esta parashá. Que sea ramera, ni tampoco ha de tomar mujer divorciada de su marido. O sea, tomar como mujer quiere decir casarse con una ramera. No tomarán mujeres que sea ramera o profana, ni tampoco han de tomar mujer divorciada de su marido. Divorciada, o sea, ninguna divorciada, porque él, Cohen, es kadosh para Elohim. Entonces, ¿qué pasó con Efraín? ¿Te ve el contraste? El contraste es que Mashiach murió y resucitó. ¿Quién era ramera, profana, divorciada? Porque el mismo en Jeremías dice, y yo le di Sefer Keritú, carta de separación. ¿Y quién es? Sigue siendo el que Cohen quiere decir también intermediario, el que intercede entre los bien y los hombres. ¿Está viendo? Tenemos que ver todo eso. Dice Isha, mujer, Soná, Bajalala, Loyikahu, Be Isha, Grusha, Me Isha, Loyikahu, Ki Kadosh Hule Elohaf. Porque es Kadosh para Elohim. Las mujeres prohibidas para los Kohanim son los siguientes. La Soná. ¿Qué es la Soná? Una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. ¿Cómo la tradujeron aquí? Ramera o profana. Soná, una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. O sea, no está dentro de los estándares de la Torá. Soná en hebreo pictográfico es Zain, Nun, Hey, mira la hija cortada. ¿Cómo?
Mira la hija cortada, observa la descendencia cortada, porque una mujer que se profanó, se cortó. Y dice la palabra Bajalala, y aquí está Jalalá, hija de un Cohen que ha nacido de una unión ilícita, por ejemplo, de un matrimonio entre un Cohen y una Soná, o una Gerushá, que es una divorciada. De una Soná, esa hija es una Jalalá, ya no se puede casar con un Cohen, que también es una alusión de los descendientes de la tribu perdida de la casa de Israel. Todas estas características son una alusión de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que se hace un contraste con Mashiach, porque Mashiach fue el único Cohen que ha muerto y ha resucitado. ¿Está comprendiendo? Gerushá, una mujer divorciada. Una mujer divorciada. Y Gioret, una mujer gentil convertida a Israel. O sea, tampoco se pueden casar con una mujer que era gentil y hizo la conversión a Israel. Y usted sabe que todo esto pudo haber cambiado ya con la muerte y la resurrección del Mashiach. O sea, esta orden porque fue la orden de los Kohanim que cambió. ¿Por qué? Porque una mujer convertida viene siendo Efraín también. Una mujer que parece que tenía estatus gentil, que vino de entre los gentiles. Una Gioret, y se convirtió a Israel. ¿Y quién la aceptó? Yeshua HaMashiach Cohen Gadol. La aceptó también. El Beit Din tiene la autoridad para disolver un matrimonio entre un Cohen y una mujer ilícita para él. Es por eso que dice que el pacto de la Kejuná, no el pacto de la Torah, sino de la Kejuná, él iba con mejor estándar, que no podía cambiar la conciencia a la perfección. Y es esa de esa Torah, de la Kejuná, que se habla en el libro de los Hebreos, que todo el mundo de la doctrina del reemplazo la acredita a la Torah completa, y no es así. Es la Kejuná que vino a ser una Kejuná de una vida indestructible. El Beit Din tiene la autoridad para disolver un matrimonio entre un Cohen y una mujer ilícita para él. Exacto. 21.8. Lo considera como Kadosh, o sea, como apartado, porque él es quien presenta el Lehem de tu Elohim. Por tanto, lo tendrás por Kadosh, porque Kadosh soy yo, Yahweh, que os aparto. ¿Cómo? Él es Kadosh. Aquí está escrito que el Cohen es Kadosh para nosotros. Esto implica que debemos hacer que el Cohen sea distinguido en nuestra congregación. Si alguien es llamado Cohen en el orden del Melquisedec, debe ser primero en leer la Torah en la sinagoga. Claro, en el orden de Melquisedec, y también lo hacen los judíos con los descendientes de Leví, con los levitas, o con alguien que se sepa que tiene descendencia levítica. Lo hacen así, literalmente. Debe ser el primero en lavarse las manos antes de una comida. Debe ser el que hace la bendición por el lejem. Debe ser el primero que recibir la comida. El primero en recibir la comida. Porque entonces esto es como una especie de un ejemplo de cómo va a ser en el reino de los cielos, que lo primero viene con los Kohanim y después baja al pueblo. ¿Qué significa la comida? El mensaje del Abba. ¿Con quién habla directamente? Con los mediadores, con los Kohanim. ¿Quiénes van a ser los Kohanim en el Malbúj HaShamayim? Los 144.000. En el reino de los cielos, los 144.000 son de ahí va a dar ellos son los mediadores en el reino venidero, en el Olam Habá. Entonces así esta práctica lo que hace es que es un Mikra Kodesh o un ensayo Kadosh de lo que va a acontecer. Debe de ser el que dirige el Sinium y el inicio del Birkah Hamazon, o sea, la bendición por el disfrute, la bendición después de la comida. La hija de un Cohen si tiene relaciones ilícitas, merece ser quemada.
Oh, por eso fue que Yahudá actuó de esa manera. Su adulterio es castigado por medio del fuego, mientras que los demás israelitas, si cometen el mismo delito, son ejecutados mediante la lapidación y apedreamiento. Esto nos puede dar una pista para entender por qué Yahudá dictó sentencia contra Tamar para que fuera quemada. Eso está en Bereshit, en Génesis 38:24. Ella no era soltera, sino que reservada para su cuñado por medio de la ley del levirato. Génesis 38:8 o Deuteronomio 25:5. Y fue sentenciada como una hija adúltera de un Cohen. O sea, él dijo quémela. De esto se saca la conclusión de que Tamar era hija de un Cohen. O sea, era hija de un Cohen. En aquel tiempo no existían estos rangos, pero Cohen también es una alusión a los príncipes, a los que tenían la cabeza en el orden del Melech Tzadik. El Midrash dice que Tamar fue hija o descendiente de Shem. ¿Cómo? ¿Qué dice el Midrash? Que fue descendiente, hija. Cuando se dice hijo no quiere decir inmediato, quiere decir descendiente de Shem, que era el Cohen de Salem. El Cohen de Salem. Y se sabe que Shem duró mucho tiempo, con el título de Melquisedec. Podemos ver un rastro en Bereshit 14:18. Dice aquí en 21:10: y el Cohen Gadol entre sus hermanos, cuya cabeza ha sido derramado el aceite de la unción y que ha sido consagrado para vestir las vestiduras del Cohen Gadol, su cabello no dejará crecer ni rasgará su ropa de luto. Cuando dice su cabello no dejará crecer, quiere decir que no se lo vuelva, que no sea como una mujer de largo, o que no tenga el voto de Levi, que es similar a la estatua de un Cohen, el voto de Nazir, porque la gente piensa que no dejará crecer es como la cortada romana o la pelada romana, donde los cabellos están con cerquillos y que se quedan bien bajitos. No, porque un pelo corto en el Medio Oriente es hasta los hombros. El dejarse crecer, que dice aquí, su cabello es algo que la gente no entiende. Es dejarse, no debe dejar crecer su cabello ni rasgar su ropa. Quiere decir cuando dice no dejar crecer su cabello, es que no debe de descuidarse con la hermosura. Y la gente piensa, cuando lee este tipo de cosas en español, que cree que no puede dejar crecer el cabello, que considere en este tiempo como largo. Claro que un cabello hasta los hombros, hasta el trapecio, no era considerado largo tampoco en el Medio Oriente, porque cabello largo era como lo tenían las mujeres, que no podían pasarse ni siquiera nada desde su niñez hasta su adultez, aunque se cortaban las puntas para que creciera más largo. Pero en este caso está hablando, cuando dice su cabello no dejará crecer ni rasgará ni rasgará su ropa por luto, quiere decir no se descuidará, no se lo va a dejar arrabalizado, ¿cómo decirte? Como le dicen también a Efraín, que Efraín es un olivo silvestre, dejarlo silvestre, eso es lo que quiere decir. Las personas se van no se puede cortar, hay que cortarse al estilo romano, porque eso es lo que consideran en el occidente como corto. Esto nos habla de que no puede tener ninguna señal de descuido típico de una persona enlutada. ¿Está viendo? Esto nos habla de que no puede tener ninguna señal de descuido típico de una persona enlutada, o vestigio de un luto, o el vestigio de un luto, es dejarse crecer el cabello en el sentido, dejarse crecer el cabello en este sentido es al que está descuidado está descuidando su aspecto físico por causa del luto. Cuando una gente está en luto, ni se olvida de que si le creció, si está sucio, si está desalborotado, si está
si no está hermoseado, si no está bien limpio. Eso es lo que sucedía. Y de esto es que se trata ese tema. Porque ¿quién es el más hermoso de los hijos de los hombres, según dice Isaías? Y el Salmo, los Salmos. Es Mashiach. Aunque hay una parte de Isaías que dice que no era de buena presencia porque para que miremos a su interior. Eso no quiere decir que él no era un varón de buen parecer. No está hablando de que su interior, el contraste con lo que había afuera, con su exterior, no tiene comparación. Es lo que quiere decir el libro de Isaías. Y no tiene ningún punto de comparación el interior, la Neshama Haim, que es la Shejina que tenía el Mashiach dentro de su cuerpo, con el aspecto físico que él tenía. Pero físicamente era un hombre de buen parecer, porque también lo dice los Salmos, el más hermoso de los hijos de los hombres. Tiene los 4 niveles, y con ese el más hermoso está hablando de que también no hay contraste en su forma interior, en su espectro. Cuando yo digo espectro, estoy hablando en su área no física, que es su Neshama Haim, esa Shejina que él tenía dentro. 21:11. Y ni entrará a donde hubiere cuerpo muerto de nadie, ni aun por su padre ni por su madre se ha de contaminar. Como el texto dice que no puede acercarse o entrar a un cadáver, se entiende que no puede estar bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo. 21:12. Ni del Santísimo saldrá para acompañar a un muerto, y no profanará el Mizcán de su Elohim, porque el aceite de la unción de Elohim, que es como su diadema, está sobre él. Yo soy Yahweh. Esto significa que nunca puede salir del Mizcán, esto no significa que no pueda salir del Mizcán, sino que no puede salir de allí para acompañar a un difunto, aunque sea su padre o su madre. Sin embargo, un Kohen Gadol tiene el deber de enterrar a un Met Mizbat. ¿Qué está hablando aquí? Sí, porque esto también tiene una alusión al Mashiach. El Mashiach va a salir ¿de dónde? Del lugar del Makon Kodesh HaKodashim, del Mahuch HaShamayim, de los cielos. ¿Para qué? Para hacer el servicio del último jubileo, el gran Yom Kippur, que estamos esperando. Este texto nos muestra que si un Cohen común sirve en el Mizcán en estado de luto, lo profana, pero el Cohen Gadol no. ¿Por qué el Cohen Gadol no? Porque existe la ley del Mizbah. Y él, mujer en su virginidad tomará. O sea, tiene que tomar una mujer virgen. Tomará. ¿Qué significa una mujer virgen? Hay varios sentidos en el Peshat en ese momento, y también está el sentido Drash, y la alegoría que tiene que ver con una mujer que no ha tenido o no ha hecho o ha nacido de nuevo del Mashiach. Cuando una mujer ha nacido de nuevo, por eso es que con el Mashiach ha cambiado muchas cosas que no tienen que ver con los Hukim, no tienen que ver con los Dot, ni tienen que ver con los Mishpatim. Está hablando con la ley del sacerdocio, porque el Mashiach hizo un antes y un después con esta ley del sacerdocio, según vemos la carta de los Hebreos, que no se está refiriendo a toda la Torah, sino a la ley del sacerdocio, porque aquí hay alegorías con Efraín, hay alegoría con la conversión al Mashiach. Dice, Yahshua Mashiach es el Kohen Gadol de los Shamayim, y por eso no puede tener una novia que no sea virgen. ¿Y cómo era Efraín? Era virgen, pero con su muerte y su resurrección la convirtió la Kedesha en Kedushá. La Kedesha es apartada para fornicar. O sea, mira que como la misma palabra tiene doble sentido. Kedesha
es las mismas letras de Kedusha, y Kedesha quiere decir prostituta, la que se prostituyó, y esa cambiará de ser hija de prostitución a ser una hija como a ser una virgen. ¿Y qué usted cree? Que no hubo ejemplo hasta de milagros que hizo el Mashiach perdonando a las Kedeshas? En este caso María Magdalena, que hizo, dice que porque el que mucho se le perdona, mucho que ama. Y ella buscó todo lo que tenía y ungió los pies, lavó los pies con las lágrimas y ese aceite de olor grato que valía muchos salarios de hombres. En Revelaciones 14, del 1 al 5 dice: miré y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Mira cómo se habla de los 144,000 que vienen de todas las tribus, no solamente de Judá. 4,000 que tenían el nombre, 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Abba escrito en su frente. Y oí una voz de los Shamaim como estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpista tocando sus arpas, y cantaban un cántico, un Shir Hadash, un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, o sea, del campamento. Esos son los 4 seres vivientes, para que no he escuchado las explicaciones. Hay un tema llamado Introducción al libro de Apocalipsis. De los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino esos 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Si ustedes leen Cantar de los Cantares, que es un canto, Shir Hashirim, del novio y del esposo y la esposa, usted va a ver que nadie puede aprender ese cántico porque solamente lo conocen el esposo y la esposa, porque es algo personal, es algo íntimo de ellos. Por eso nadie puede aprender el cántico. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son, ¿qué? Ahí está la palabra, vírgenes. Lo hicieron, lo transformaron en virgen. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando termina la parashá, yo siempre le digo a ustedes, sigue al Cordero por donde quiera que va, porque donde ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, el pueblo también lo sigue a ellos, porque ellos son los intermediarios entre el Cordero y el pueblo. Estos han sido rescatados de entre los hombres. Estos han sido rescatados de qué? Entre los hombres, como qué. ¿Qué otro título tiene? Primicias. Está viendo lo importante que es la primicia. Hay primicia de todo. Hay un engranaje muy grande de lo que significa primicia. Pero estos son primicias de hombres. Primicia de hombre en el sacerdocio. Porque hay primicia de pueblo. Primicia primicia entre los gentiles también. Y hay primicia en literalmente de tu sustento. El sustento que te manda Yahweh a ti. Para Elohim, primicia para Elohim y para el Cordero. En su boca no fue hallado que engaño, y están sin mancha. ¿Qué significa no fue hallado engaño? No hay falsa doctrina. Todo lo que dicen es verdadero interpretación de las escrituras, porque están con la mente del Mashiach, y es por eso que son hallados sin mancha. Dice Al-Maná. Al-Maná es la palabra viuda. Dice que la viuda o divorciada, profana o prostituta, a esta no tomará sino solamente a una virgen de entre su pueblo tomará para mujer. Mire que todo de viuda, divorciada, profana, prostituta es una alusión de Efraín. Vuelvo y les repito. Viuda, Al-Maná. Al-Maná. Aleph, Lamet, Mem, Num, Hey. Mira la descendencia del pueblo azotado por el principal. Gerushá, divorciada de la raíz Garaj. Es decir, que Gerushá, la principal carga de la provisión. Halalá, profana. Halalá, la separada doblemente azotada. Soná, ramera. Sain,
Num, hey, mira la hija cortada o mira la descendencia herida. Recordemos la otra palabra para prostituta, kedesha, míralo ahí, kedesha, que es igual, la misma palabra, kof, pero mira que yo puse la kof mal también, ese fue un error que siempre se me ha pasado. Kof, dalet, shim, hey, que significa estar devota, apartada, pero también pero apartada para que prostituta y ramera. O sea, lo que cambia es el sonido vocálico, kedesha y kedusha. Mira cómo se abre el tiempo de la provisión, o mira el Cohen, el guía abre el tiempo, mira la provisión que abre el guía. Oh, de una prostituta saca una kedusha, es lo que quiere decir aquí. Mira cómo se abre, mira cómo abre el guía la provisión, mira cómo se abre el tiempo de ser mordido. Eso puede tener doble sentido, pero póngale ahora la kof de guía o de Cohen. El Cohen abre la provisión vista. 21:15. No profanará su simiente entre su pueblo, porque yo soy Yahweh que le santifico. Los hijos de un Cohen que nacen de una unión ilícita son profanos para la Kejuná. Eso es lo literal con la ley de los levitas y de los Kohanim. Pero con el misterio que hay de la limpieza, que es el Mashiach, la Kejuná cambia, ese tema cambia, porque hay una resurrección de una muerte a una vida, y esto hace que todo el estatus ilícito de un convertido en Mashiach cambie, para que usted vea el contraste que hay. No es que la ley está mal, es que el Mashiach hizo perfeccionó, dice en el libro de la carta de los Hebreos, la ley de la Kejuná. 21:17. Habla a Aarón y dile a cualquier hombre de tus descendencias en todas las generaciones que tuviera algún defecto. Aquí están los defectos del hombre que no se ha de llegar a presentar el lejen a Elohim. Ningún Cohen puede servir en el Mishkan o en el templo con un defecto físico. Y esto habla de la perfección de la Kejuná del Mashiach, para que no digan que hay discriminación en la Torah. Esto habla del contraste de la perfección con la Kejuná del Mashiach. Por eso es que se ve como algo como wow, como que, pero ¿será que hay discriminación en la Torah? No, es que la Kejuná del Mashiach es perfecta. Esto no significa, dice aquí, que Yahweh esté en contra de los minusválidos. Hemos visto en otras ocasiones que Él se preocupa de una manera especial por los necesitados. Sin embargo, aquí se trata de la abodá, el servicio del Mishkan, que es una sombra del Mishkan de los Shammai. Por esta razón es importante que los Kohanim no estén dañados físicamente. Tiene que ver con dar un mensaje correcto del Mashiach. O sea, esto tiene que ver con dar un mensaje correcto de quién, de quién es el verdadero Mashiach, el Cohen Gadol. La sombra tiene que coincidir con lo verdadero, como dice Pedro, primera de Pedro 1:19. Un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha es el Mesías. Hebreos 10:14 dice, porque una ofrenda Él ha dado y ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. La ofrenda del Mashiach perfecciona a los que van a servir en la boda, en el culto de Melquisedec, para que no haya defectos, sino que estén sin mancha, sin arruga y ni cosa semejante. Esto nos habla de la perfección de la Kejuná de Yahshua HaMashiach, Cohen Gadol. También nos dice el nivel de consagración de sus Kohanim. Aquí habla de que no puede ver un ciego. Dice, porque ningún hombre en que hubiere defecto se ha de llegar a mi altar, hombre ciego o cojo. Recuerden lo que yo dije de la alusión que tiene los defectos
las afecciones físicas. Tienen muchas alusiones que no tienen que ver solamente con lo que se está diciendo literal. Aquí lo literal es para dar un mensaje de la perfección con relación al oficio del Cohen Gadol o de los Kohanim. Dice, ni un hombre ciego, ni cojo de nariz, o cojo o de nariz achatada, oigan esto, hasta esto, o de algún miembro desproporcionado, y aquí lo voy a definir todo. Ciego es Iber, el que es ignorante de la Emet por no querer someterse a la obediencia, tiene ahor, ceguera en su vida. Efraín no puede acercarse ciego, o sea, no puede acercarse Efraín, porque todo tiene que ver con Efraín y tiene que ver con los hijos de Israel, porque son los que tienen esta dolencia. Uno que no ve la Torah, uno que no está ciego a los mandamientos, no puede acercarse. Entonces esa es la alegoría que hay en el ciego. El cojo, fiseach, un fiseach, cuando una persona está haciendo cosas, no está haciendo las cosas bien, se le dice que está cojeando por algún lado. Cuando no está guardando bien los mitzvot, se está cojeando. Efraín no se puede acercar cojo a Yahweh en el Mizkan. Nariz achatada. Ustedes se recuerdan que cuando yo digo, cuando la persona tiene buen discernimiento, se le dice, wow, tiene buen olfato. ¿Usted ha visto esta expresión hasta en los gentiles? Cuando una persona discierne, un investigador privado discierne el caso y lo entiende antes de que un caso de, por ejemplo, de un análisis criminal y entiende por el perfil qué persona puede ser y a dónde tiene que encontrarla. Le dice, tiene buen olfato, tiene buen discernimiento. El que tiene atrofiado el sentido del olfato, es decir, los que no tienen capacidad para hacer diferencia entre el olor grato y el olor y los putrefactos, no valora el olor de exaltación y no valora el olor de la exaltación y de las tefilot y las ofrendas. Tiene atrofiado el sentido del olfato, es decir, el discernimiento para los sacrificios aceptados para Elohim son olores gratos. Así que para los asuntos de la Kejuná hay que tener una nariz muy fina, quiere decir una buena apreciación de la Kejuná, un buen discernimiento. Efraín no puede acercarse con una nariz chata, o sea, sin valorar, sin discernir. Miembros desproporcionados, Zarúa, el no tener desproporciones, repito, el no tener desproporciones en nuestro cuerpo quiere decir no estar alterado de una forma de proceder, no tener nada anormal en nuestras vidas. Efraín no puede acercarse con una deformidad, con deformidades, alteraciones de lo natural, exacto, deformaciones de lo natural. Ni un hombre que tuviera rotura de pie o rotura de mano. La rotura de pie quiere decir que tiene un impedimento en el andar, en los misbot. Esto hace un contraste con el Tejilín 42, que nos dice, y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó, ¿qué? Mis pasos. Enderezó mis pies, dicen algunas traducciones. Esto aplica para el cojo. Esto quiere decir que Yahshua HaMashiach está sanando todos los defectos de Efraín para que pueda acercarse a él en su Mizkan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él está sanando todo esto específicamente para que nos podamos acercar a él. Rotura de manos. La rotura de manos tiene que ver con algún impedimento de obrar bien o aplicar la Torah bien. O sea, que es la mano que yo dije que es la yud en el hebreo pictográfico, es la mano derecha, que es la mano así, que quiere decir el obrar. O sea, cuando tiene la mano atrofiada, está diciendo que hay una alegoría de no obrar bien. Dice, el que tenga cejas muy crecidas o cataratas o un trazo en medio del ojo,
que tenga sarna o herpes o testículos aplastados. O testículos aplastados. Gibem, que es el cejijunto o jorobado. Significa dos cosas, Gibem. No solamente significa las cejas pegadas, también significa jorobado. Hay dos versiones de una persona, hay dos versiones de una pertenece a la traducción judía y otra pertenece a la traducción bíblica, traductores bíblicos. Versión rabínica es el Jajam Rashid. Un cejijunto es uno que tiene los pelos de las cejas tan largos que le caen sobre los ojos, o sea que atrofia su vista. Versión de traducciones de traductores bíblicos. Gibem significa de una raíz que no se usa, que significa estar arqueado o contraído o jorobado. Yo creo que esta es la que pega. Una joroba tiene que ver con una carga de pecado. Y es Gimel Bet Num, el hijo que entra con carga. El hijo que entra con carga, porque la Gimel es una carga. Tiene más sentido los jajamín porque el contexto habla de afecciones en los ojos, aunque al final se tome el órgano reproductor como una condición también. Esto nos lleva a pensar que hay una obstrucción en la vista de aquel que no puede acercarse a Yahweh a oficiar. También hay una posibilidad de que el que sea un encorvado también tiene el sentido profético. Con aquellos encorvados, el pecado que no podemos eliminar, que está adherido a ese pecado, se le llama joroba, el cual nos encorva. Recuérdense de la mujer encorvada que entró y Yahshua la sanó. Está viendo que hay ejemplos también. Y Yahshua la sanó. En Shabbat la sanó. ¿Qué quiere decir esto? Al final, para entrar al reino, Yahshua va a sanar a los encorvados para que sea liberado de esa joroba de pecado, de ese peso que tenía, que le agobiaba, que agobia a todo el mundo. Hay un ejemplo de una mujer encorvada que se aproximó a Yahshua. En Lucas 13:11 dice: vino una mujer que hacía 18 años tenía un ruach que la había lisiado, un ruach que la había lisiado, y estaba encorvada y no se podía parar derecha. Y al verla, Yahshua la llamó y le dijo: mujer, has sido liberada de tu debilidad. Esta mujer es una alusión a Israel, que está encorvada por Hasatán. Él está adherida a ella como una joroba. Y el Shabbat milenial, ella será liberada. Israel será liberada de su joroba. El Dak, que significa enano. No puede entrar un enano, una persona de baja estatura. ¿Qué significa ser de baja estatura alegóricamente? Que no está a nivel para poder oficiar. Pequeño o delgado, también significa delgado, delicado. Observen esta palabra, eso está en el Strong, enano, injusta, de carne, menuda, molido o el polvo. Yo estoy dándole un poco rápido porque queremos llegar a, no creo que vamos a llegar a esta parasha habla de las citas, pero estoy picando al público para que también oigan la parasha completa, porque cuando venga lo de las citas es demasiado importante, porque ahí está el secreto de las fiestas, el secreto de las fiestas. Y hay un cuestionario de las fiestas que se lo voy a poner en la misma descripción. ¿Qué significa enano en hebreo? Dak, Dalek, Kof, no es Kuf, Kof, detrás de la entrada, o el guía de la entrada, o el Cohen de la entrada. Bueno, los Kohanim tienen que ser grandes en el Malhut HaShamayim. Mateo 5, 17 y 19 lo dice. Los pequeños no podrán ministrar. Recuérdense lo que dice en Mateo 5, 17 y 19.
Porque cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que le parezca, será llamado grande, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y así lo enseñe, será llamado grande. Quiere decir que la estatura lo dan los mandamientos. La estatura, si usted es fiel a todos los mandamientos, usted es muy grande. Pero si usted llama pequeño a un mandamiento, por pequeño que le parezca, así de pequeño le van a llamar a usted. Porque ¿qué significa pequeño? Que lo cuente insignificante. O sea, pequeños no son aquellos que tienen pocos, que consideran que hay mandamientos que no deben, que lo consideran pequeños. Los pequeños no podrán ministrar, porque el más grande en el Malhut HaShamayim es el que más sirve. ¿Cómo? El más grande en el Malhut HaShamayim es el que más sirve. Mateo 23:11 dice: el mayor o gadol de ustedes tiene que ser el siervo, el Cohen, el que sirve. El más grande es el que más sirve. ¿Quién es el que más sirve? Yeshua HaMashiach. Aquí está Tebalul, o la catarata, que es, ya usted sabe que una nube es un ojo. Una nube es un ojo. Se escribe con Taf, Bet, Lamet, Lamet. Significa, adentro está la señal del doble azote. ¿Adentro de dónde? ¿Quiénes son los que dicen que son las niñas de sus ojos? Está hablando de Efraín, de la casa de Israel, que son los dos ojos. Uno es Judá y otro, por eso son dos. La vista del cuerpo del Mashiach está en sus elegidos de sus 12 tribus. Y si hay una instrucción en la vista, ¿qué es el que tiene la visión obstruida? Es el que tiene la visión obstruida por una nube. Esto nos dice que hay algo que se interpone a no ver las cosas claras y detalladas que exige Yahweh en su servicio. Y ahora estamos dándole la alusión de que los dos ojos simbolizan las dos casas de Israel. Shaul se le cayó como una escama de sus ojos. Miren el ejemplo que hay en la Torá, que él no podía ver nada, y para poder ver dice que se le cayó la obstrucción como escama de sus ojos. ¿Por qué escama? Porque era para que vea los peces, que es Israel. Está viendo que todo tiene que ver con Israel, el Mashiach, todo es así. El garat o sarna o herpes. Gimel, Resh Bet. Gimel, Resh Bet. La carga que tiene la persona de adentro. La carga que tiene la persona adentro. Esto es una alusión al pecado evidente y que se puede ver por fuera como llaga. Y Yalefet empeine, que también es otra afección de la piel. El Yalefet es un empeine. Caspa o costra, empeine, sarnoso o roñoso. Se escribe con Yud, Dalet, Pei, Taf, que significa la señal que habla de la obra del pastor. Todo eso lo cambió el Mashiach. ¿Con qué? Con su muerte y su resurrección. Entonces, son las afecciones que el Mashiach realmente viene a quitarle a Efraín para que pueda acercarse a él. Meorojaj. Mira esto. El Meroaj Ashet, o testículo mayugado. Wow, testículo mayugado. Quiere decir que hay una obstrucción también en la forma de reproducirse. Esto tiene que ver con la obstrucción de generar cera, semilla, o sea, de hacer que su testimonio y las palabras que el Mashiach le ha sembrado en usted puedan reproducirse en otros. Si usted está obstruido de la reproducción Kadosh o la reproducción del pueblo, o sea, usted no reproduce porque quizás tiene una obstrucción en su aspecto, no solamente físico, sino que esto alude a usted como reproducirse como Sheliach personal o como enviado de Elohim. Si usted no puede reproducirse, si usted no tiene forma de cómo usted hacer que hayan allegados a usted que genere conversión, usted está obstruido de eso. Y el Mashiach vino también a quitar esa afección a Efraín.
El de ser que obstruido en sus órganos sexuales, está hablando de alguien que no puede reproducirse en la emuná tampoco. Tampoco es el órgano que produce, tampoco el órgano que produce su cera debe estar deformado. Esto es lo literal. Esto alegoriza a la fuente de donde se reproduce el ruach. Esto alegoriza a la fuente de donde se reproduce en el ruach, donde se multiplican. No puede venir de un órgano alterado. Y yo puedo ampliar que esto es que si a usted le llega una X enseñanza de un X Roe, y si ese X Roe, la enseñanza no llega a ser a que reproduzca a sus hijos sanos en la emuná, sea no seguidores porque sea famoso o lo que sea, sino porque sea una reproducción de una enseñanza que no tenga la shonjara, o sea, que no tenga mentira en la boca, como de un buen israelita. Y esta también es la afección que va a sanar Yeshua para que nos acerquemos a él. Dice: ningún hombre de la descendencia de Aarón, el Cohen, que tuviera defecto, se allegará para presentar las ofrendas al fuego a Yahweh. Defecto hay en él, no se llegará a presentar el pan de el lejem de su Elohim. Esto nos habla de la perfección en el sacrificio del Mashiach. No obstante, comerá de la ofrenda de su Elohim, así de las cosas muy kadosh como de las kadosh. Aquí se habla de toda la comida kodesh dispuesta para la Kehuna. Capítulo 22. Vamos a ver cómo va la transmisión. La transmisión tiene 1 hora y 17 minutos. Bueno, voy a dejar la fiesta para que ustedes la vean en la misma parasha completa, porque es muy amplio, demasiado amplio. Vamos aquí a ampliar. Cada vez que decimos una palabra de la Torah decimos Hasat, Hasat, Beni Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach Hay. Yahshua HaMashiach vive. Yevarejeja Yahweh beishmereja, Yael Yahweh panav eleja bijuneja, Isa Yahweh panav eleja vayashem leja shalom. Yahshua HaMashiach Hay. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Sigue al Mashiach por donde quiera que va. Que se te vaya todos los defectos que él quiere. Todo esto que hemos hablado lo cure aquel que vino de entre los muertos. Mashiach va a sanar todas las dolencias y todos los defectos. Porque Yahshua quiere la perfección en su Kehuna. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Shalom a todos. Shalom a todos. Shabbat shalom lekulam.